Sobre la playa se alzaban altos y escarpados acantilados. Entre las rocas se veía una abertura oscura que era la entrada a una cueva. Las olas agitaban la arena y salpicaban las rocas cercanas a la boca de la cueva. Un hombre cargado con una gran cesta se acercó a la playa. Miró a su alrededor para ver si lo observaban. A la entrada de la cueva dejó la cesta. Luego se marchó rápidamente. El sol se estaba poniendo. Un romano vestido de sirviente apareció en la boca de la cueva, recogió la cesta y volvió a entrar. Si hubiéramos podido seguirle, le habríamos visto pasar a una gran cámara que el mar había excavado en el cuerpo de la roca y luego a otra más pequeña. Allí estaba sentado su joven amo, Craso, que vivió desde el año 105 hasta el 53 a.C., con unos cuantos romanos más. Abrieron la cesta, sacaron las provisiones y los comensales cenaron abundantemente, dejando parte de la comida para el día siguiente. Durante 8 meses, todas las noches ocurrió lo mismo. Los que estaban en la cueva se escondían de la ira de Cinna, que estaba dando muerte a los que se oponían a sus planes. Craso y sus compañeros habían huido de Roma a Hispania y se habían refugiado en la cueva. El propietario de las tierras cercanas a la cueva era su amigo, y enviaba todos los días un criado con la comida. Había mucho espacio en la cueva, ya que había varias cámaras. Al fin, muerto Cinna, fue seguro salir del escondrijo. Craso pertenecía a una familia muy conocida en Roma y llegó a ser un líder del pueblo. En ese momento había 3 hombres notables en Roma: Pompeyo, Julio César y Craso. De entre todas las cosas del mundo, Craso era sumamente aficionado a las riquezas. Tenía un inmenso número de esclavos y muchos de ellos eran hombres inteligentes, capaces de leer, escribir y enseñar. Y vendía a estos esclavos cultos por un precio mucho más alto del que daba por ellos, pues se necesitaban maestros así para dar lecciones a los muchachos de las familias ricas. Poseía muchas casas en las estrechas calles de Roma y el alquiler le proporcionaba grandes ingresos. Cada año se enriquecía más. Craso dirigió un ejército contra los esclavos que se rebelaron. Algunos de los rebeldes eran gladiadores, es decir, prisioneros de guerra entrenados para luchar en el circo ante una gran multitud de espectadores. En estos combates no era raro que los gladiadores murieran. El líder era Espartaco. También contaba con pastores y granjeros entre sus seguidores. En más de una batalla habían vencido los esclavos, y Espartaco tenía grandes esperanzas de conseguir la libertad para su ejército. Antes de su última batalla, en el 71 a.C., desenvainó su espada y mató a su caballo, diciendo: «Si salgo victorioso de esta lucha, tendré caballos de sobra. Si soy derrotado, no lo necesitaré». A través de una lluvia de flechas, el capitán de los gladiadores corrió a buscar a Craso, el general romano. 2 oficiales intentaron detener su valiente carrera, pero los mató a ambos. Luego fue rodeado por sus enemigos y murió. Espartaco fue un mártir. Murió tratando de obtener la libertad para los esclavos. Craso obtuvo una victoria, y aun así su deseo de oro aumentó. Una vez, de hecho, cuando él y Pompeyo fueron elegidos cónsules de la República Romana, Craso dio una fiesta a la gente de la ciudad. Los invitados se sentaron en 10.000 mesas. Se podría pensar que era generoso, pero su corazón estaba empeñado en obtener un gran honor y ese honor lo llevaría a ganar más oro, y agasajó al pueblo para ganarse su apoyo. César fue nombrado gobernador de la amplia tierra de la Galia durante 5 años. Pompeyo fue puesto al mando de las fértiles tierras de Hispania. Craso fue elegido jefe del ejército que iba a luchar contra los feroces partos al otro lado del río Éufrates, a más de 1.500 kilómetros de Roma. Su corazón estaba contento. Era el honor con el que había soñado. Se veía coronado por la victoria y dueño del oro y los tesoros de Oriente. «¡A Oriente, a Oriente!», repetía su ánimo. Un gran ejército marchó con él a través de Asia Menor. Construyeron un puente sobre la corriente del Éufrates. Muchas ciudades y fortalezas cedieron. Una pequeña ciudad cerró sus puertas. Los romanos pronto la capturaron. Craso estaba muy contento de haber conquistado esta pequeña fortaleza. Los soldados le gritaban: «¡Imperator! ¡Imperator!», es decir, general victorioso.
y el insensato se sintió halagado y complacido. Envió a sus oficiales a todas las ciudades para que tomaran nota de la cantidad de dinero que había en el tesoro público o del oro de los templos. Ya estaba calculando sus ganancias. Craso avanzaba ahora por las tierras altas cercanas al río. Los barcos le seguían para abastecer a sus tropas de alimentos y otras necesidades. Un día visitó el campamento romano un nativo de la zona, con los ojos negros, el pelo negro, la piel bronceada por el sol y un manto suelto que le cubría la cabeza, los hombros y la espalda. «Señor», le dijo a Craso, «nunca he visto un ejército más espléndido que el tuyo. ¿Por qué esperas? El enemigo se está desanimando. Los he visto en su campamento en aquella llanura. Tus soldados romanos están ahora llenos de ánimo. Te aconsejo que bajes de las colinas y des el golpe de gracia de inmediato. Tu victoria está asegurada». Era un traidor. Había sido enviado por los partos. Cuando el nativo se ofreció a conducir a los romanos por un camino fácil a la llanura, Craso aceptó con entusiasmo. Al principio, el camino era fácil y llano para los soldados de infantería, los jinetes y los que seguían al campamento. Al cabo de un rato se encontraron en un amplio desierto y caminaron, cansados y sedientos, por montículos de arena. No había arroyos que suministraran agua ni árboles que les dieran cobijo. El nativo abandonó a los romanos a su suerte. El comandante Parto era un hombre alto, de pelo rizado. Dirigía a su ejército con orgullosa calma. Estaba seguro de su victoria. Los romanos estaban dispuestos en un inmenso cuadrado. Avanzaban lentamente y muchos murmuraban: «Deberíamos habernos quedado en las colinas». Los partos avanzaban tocando sus tambores. Estaban hechos de cuero y llevaban colgadas pequeñas campanas, de modo que los tambores sonaban y las campanas repiqueteaban al mismo tiempo. De repente, los guerreros partos se despojaron de sus mantos y capas y sus armaduras destellaron con una luz terrible. Se acercaron a los romanos. Al poco, aterrorizados, echaron a correr hacia atrás. Los romanos los siguieron. Los partos se volvieron y dispararon flechas envenenadas mientras huían. Esa era la costumbre de los partos, disparar mientras retroceden. Su suministro de flechas era enorme. Tenían camellos cargados con proyectiles para que no se les acabaran. El joven Craso, hijo del general, persiguió a un grupo de enemigos que huían. Se detuvieron frente a él y levantaron una nube de polvo y arena que dificultaba su visión. El joven líder fue abatido, y poco después el enemigo levantó la cabeza a la vista del viejo Craso. El general recorrió las filas de arriba abajo, rogando a los romanos que mantuvieran el valor. Durante todo el día, los soldados de la República dieron lo mejor de sí mismos. Tenían valor, pero habían perdido la fe en su general. Cayó la noche. El silencio en el campamento romano era sepulcral. Craso se había cubierto la cabeza con un manto y yacía en el suelo sin hablar. Algunos de sus capitanes convocaron un consejo de guerra y decidieron levantar el campamento. Sin la señal de las trompetas, los romanos se alejaron en la oscuridad, abandonando a su suerte a muchos de los heridos. Los centinelas de las puertas de una ciudad oyeron en la noche la voz de un hombre que les pedía en latín que abrieran. Era el primero del ejército en retirada. La ciudad estaba en poder de una guarnición romana. Allí descansaron durante unos días los soldados derrotados. Luego partieron de nuevo hacia las colinas. Un guía los condujo entre ciénagas donde los romanos y sus caballos se hundían en el fango. Con gran esfuerzo lograron llegar a terreno más elevado. Poco después llegó la hueste de los partos y el general invitó a Craso a reunirse con ellos para negociar la paz. Craso no estaba dispuesto. «¡Debes ir!», exclamaron sus hombres. «Nos enviaste a luchar contra los partos. ¿No estás dispuesto a encontrarte con ellos cuando proponen la paz?». Descendió de la colina con algunos de sus asistentes. Todos iban a pie. «¿Qué?», exclamó el alto líder de los partos. «Veo a un general romano a pie. ¿No tiene un caballo?». Adelantaron un caballo con arneses de oro y Craso montó y cabalgó un poco con los partos. El ejército observaba desde la ladera y vieron comenzar una refriega. Se intercambiaron golpes. Los romanos cayeron. Uno de los partos llevaba la cabeza de Craso en la mano. No es necesario contar el resto de la triste historia.
Se dice que en la batalla en la llanura y durante la retirada murieron 20.000 romanos y 10.000 fueron hechos prisioneros. Sí, debemos compadecernos de los romanos. También deberíamos compadecernos de los muchos más pueblos de Asia, África y Europa que los romanos mataron en sus conquistas. Craso también merece nuestra compasión. Había entregado su corazón a las riquezas. Había esperado ser el señor de Partia y apoderarse de sus tesoros. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.